A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Dice la Biblia que María tuvo más hijos, pero en el Evangelio dice que Jesús tenía hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús si son hijos de María? Hoy estaremos explicando en el programa de Defiende tu Fe, estaremos explicando el programa sobre el dogma de la virginidad perpetua de María. Quédese con nosotros y escuchará la respuesta aquí en Defiende tu Fe. Buenas tardes, hermanos, a este es el programa de Apologética Defiende tu Fe. En este mes hemos venido reflexionando sobre nuestra Madre Santísima María, nuestra Madre María, y hoy estaremos hablando y reflexionando sobre el dogma de la virginidad perpetua de María. Les habla su servidor Luis Fernando Calvo del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales y nos acompaña el hermano Eddie Villalobos. Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más a su programa Defiende tu Fe. Queremos saludarles y agradecerles por acompañarnos en esta tarde y que esperamos que este programa sea de muchísimo provecho para todos nosotros. Esperamos también al final, les avisamos que estaríamos abriendo micrófonos si alguno quisiera prepararse para llamarnos y conversar al final. En todo caso, antes de iniciar con el programa, Eddie, hermanos, quisiéramos también enviar un saludo a nuestro hermano Diego Campos, quien se está recuperando de una oración. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo a Diego, y además saludar a doña Miriam, quien nos pidió que rezáramos por ella. Entonces estaremos rezando por doña Miriam y les pedimos a todos los hermanos que nos escuchan que también recemos y nos unamos en intercesión por esta señora, por doña Miriam, y ponemos a ella y su necesidad en manos de la Santísima Virgen María. Entonces, Eddie, hermanos, en las semanas anteriores estuvimos viendo, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Hablamos sobre la maternidad divina y esta semana estaríamos hablando sobre la virginidad perpetua de María. Pero antes quisiéramos hacer una mención, y es precisamente que con este programa, con la apologética y en todo caso con la iglesia lo que hace es, a través de las enseñanzas de nuestra Santísima Madre, lo que hace la iglesia es cumplir aquel mandato. Precisamente en Lucas 1:48 dice nuestra Madre Santísima que será llamada bienaventurada o será llamada dichosa por todas las generaciones. Y en realidad eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que hace la Santa Madre Iglesia Católica. Hoy en día, lastimosamente, muchas de las iglesias cristianas se han separado de esta realidad, pero el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de esto que nuestra Madre Santísima dice en Lucas 1:48, lo hacemos a través de la iglesia. Y entonces, qué mejor contexto, ¿verdad? Además, qué mejor contexto del tiempo en el que estamos, ¿verdad? Preparándonos para celebrar el nacimiento del Señor. Hablar bien, decir que nuestra Madre Santísima es bienaventurada y dichosa. Pero bueno, en todo caso, hoy vinimos a hablar del dogma de la virginidad perpetua. Cuéntanos, Eddie, ¿en qué consiste el dogma? Bueno, yo creo que para eso deberíamos de referirnos al magisterio, o sea, a la enseñanza oficial de la iglesia. Y yo los invito, hermanos, a ustedes para que saquen su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y vayamos a leer el numeral 497, numeral 497 del catecismo de la Iglesia Católica. Véanlo, qué bonito que lo dice la iglesia. Dice así: los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José sobre María. La iglesia ve en esto el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Si usted se va al catecismo, es curioso, cuando usted ve el catecismo completo, va a ver un montón de referencias hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios. Y muchas veces pues se nos achaca de que los católicos no somos bíblicos. Entonces yo le invito, hermano, para que vaya al catecismo de la Iglesia Católica. Ahí va a encontrar usted un montón de referencias, de versículos bíblicos que apoyan toda la enseñanza de la iglesia. Por ejemplo, ahora que menciona Isaías, está tocando Isaías 7:14 y Mateo 1:23, que también los vamos a ver más adelante. Yo le invito, hermano, para que profundice un poco más en el catecismo de la Iglesia Católica.
Ok, y además en el 499 del Catecismo, en el numeral 499, nos dice lo siguiente: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Y esto la Iglesia, a través de la liturgia, celebra a María, o lo explica poniéndole nombre de Aepartenos, que significa la siempre virgen. Entonces, básicamente podemos decir que la Iglesia lo que enseña es que María fue virgen antes, durante y después del parto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que hablamos de la virginidad real y perpetua de nuestra Madre Santísima. Sí, me gustaría que hagamos un poquito explicación sobre estos textos del Catecismo, porque cuando leamos el 497, dice que la virginidad de María, esta obra que ha hecho Dios, sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. ¿A qué se refiere? Y es que en Isaías 7:14, cuando se refiere a la Virgen que dará a luz, el judaísmo rechaza completamente el asunto de la virginidad. ¿Por qué? Porque algunas traducciones principalmente dicen una doncella, ¿verdad? O una joven dará a luz, pero que una doncella o una joven dé a luz no tiene nada de espectacular. El texto de Isaías 7:14 dice: el Señor les dará esta señal. Entonces, si va a dar una señal, que sea una mujer virgen que va a concebir un hijo común y corriente como cualquier mujer con su esposo, no tiene nada de sorprendente. Para que sea una señal, realmente esta mujer tiene que haber dado a luz a ese niño y haberlo concebido en virginidad. Ahí es donde está la clave para entender de qué se trata el dogma. Entonces, María es virgen antes de su concepción, durante su concepción, luego en el parto sigue siendo virgen y después del parto. O sea, una vez ya con Cristo haber nacido, sigue siendo virgen. Es aquí donde entra un poquito el conflicto sobre los hijos de María. Entonces vamos a explicar a qué se refiere esto de los hijos de María. Claro, y eso que dices es importante y vale la pena también mencionarlo, porque precisamente San Mateo, cuando utiliza el texto de Isaías, ¿verdad? San Mateo utiliza el texto de la versión de los 70, que precisamente la versión de los 70 habla de la Partenos, la Virgen, ¿verdad? Porque el texto del canon palestinense, y eso es algo interesante, habla de la doncella. Entonces es interesante que inclusive el canon de los 70, que es el que además, pues me hago el comercial, el canon de los 70, el así llamado, que es el Antiguo Testamento en griego, es el que incluye aquellos libros que los hermanos separados han dejado de lado, ¿verdad? Pero que sabemos que los cristianos han utilizado desde los primeros siglos. Y entonces precisamente Mateo hace referencia no al texto en hebreo, sino al texto en griego, y por eso es que utiliza el término de virgen, ¿verdad? Entonces por eso María es la Virgen, ¿verdad? Y así se lo aplica San Mateo a la profecía de Isaías. Ahora, Eddie, cuéntanos un poco, ¿cuándo fue definido este dogma de la siempre Virgen María? ¿Y por qué fue definido? Bueno, muy bien. Es declarado, primero que nada, en el Concilio de Letrán, bajo el Papa Martín I, en el año 649. El hecho de que haya sido definido en el 649 no quiere decir que es que el dogma se inventó en el 649. Recordemos que los dogmas son proclamados más bien cuando se pone en duda dicha verdad de fe. O sea, si yo pongo en duda la virginidad de María, entonces el Papa viene, al ver el escándalo que se forma, viene y declara cuál ha sido la verdad que se ha creído durante todos los siglos anteriores. Entonces no es que el Papa inventó ni creó el dogma, sino que más bien lo proclamó para que no haya duda. Usted puede ir a los primeros siglos de los cristianos. Los discípulos de los apóstoles hablan de la siempre Virgen María. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en San Irineo en el siglo II, y así hay un montón de santos conocidos como los padres de la iglesia. La patrística, ustedes han visto que hemos mencionado mucho la página de patrística. Bueno, ahí usted puede descargar los textos que escribieron estos santos hombres en el primero, en el segundo, en el tercer siglo y los restantes también. Ahí también, por ejemplo, ya no tanto en el tema de la virginidad perpetua, pero por ejemplo, esta enseñanza mariana está claramente identificada desde los primeros siglos. Por ejemplo, la oración más antigua de la que se conoce, la oración mariana más antigua que conocemos, es aquella que se llama el bajo tu amparo, subtum presidium, que dice precisamente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Entonces, también no solo la virginidad perpetua, como decías, por ejemplo, en San Ireneo, sino también la maternidad divina era fe de la iglesia
desde el primer y segundo siglo, ¿verdad? Bueno, y recordemos también el credo apostólico, ¿verdad? El credo apostólico Claro. hace mención de la virginidad de María, la siempre Virgen María. Entonces estamos hablando de un credo que viene del siglo I, Así ¿verdad? Entonces ahí tenemos bastante evidencia de que los cristianos ya creían en la virginidad perpetua de María desde antes de que se declarara el dogma. Ok, muy bien, entonces ese es básicamente, hemos revisado la fe de la Iglesia, hemos revisado el magisterio y además la declaración pontificia con respecto a esta virginidad de María, pero claro, la fe de la Iglesia siempre se refleja en la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Cuéntanos un poco, Eddie, ¿qué encontramos en la palabra de Dios para comprender aún más esta virginidad perpetua de María? Bueno, yo creo que en algo sí podemos estar de acuerdo, y es que el Evangelio habla muy claramente de que María es virgen. En el momento de ser concebida, en el momento del parto, lo dice la palabra de Dios. Ya revisamos Isaías 7:14, pero también en Mateo 1:23, en donde habla de que María fue concebida en virginidad. Pero específicamente uno de los evangelios, y yo quiero que esta cita usted la apunte, hermano, porque es importante esta cita, es una de las citas más marianas que usted puede encontrar en la palabra de Dios. Entonces, dice que es en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Es aquel momento en donde el ángel es enviado por Dios. El ángel es enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, y dice así el texto. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, y desglosemos un poquito este versículo, todos los versículos, ¿verdad?, de este capítulo 1, porque realmente aquí se dice mucho sobre la virginidad de María. Número 1, el ángel es enviado a una virgen. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ella era virgen antes de su concepción. Segundo, María, cuando le cuestionan de que le va a dar el Hijo de Dios, ¿verdad?, que ella va a dar a luz el Hijo de Dios, ella pregunta: ¿cómo será esto?, ¿verdad? Y entendemos que María, el mismo texto bíblico nos dice que estaba desposada con José. Hubiera sido muy natural que ella hubiera pensado: sí, claro, en el momento que yo me case con José, voy a tener al Hijo de Dios, al Mesías, al Redentor. Sin embargo, ella más bien pregunta: ¿cómo es esto si no conozco varón? O sea, ya se ve una predisposición de parte de María hacia su virginidad. O sea, ya María había pensado en su virginidad. Entonces eso es importante. Claro, y bueno, aquí eso que dices, Eddie, es interesantísimo. Vale la pena también mencionar que el término conozco, cuando María dice no conozco, en el término griego, ginosco, generalmente significa también, o tiene la posibilidad de significar relaciones sexuales. Entonces, cuando María dice no conozco, significa no he tenido relaciones con esta persona. Por ejemplo, en el Génesis también se utiliza, por ejemplo, el mismo término. Entonces, cuando se habla de conozco, no solamente conocer en una relación de amistad, por ejemplo, sino también puede tener una implicación mayor, ¿verdad? Y eso que dices con respecto a los votos de castidad, precisamente sí, se piensa que María tenía un voto de castidad porque ella, por lo que dices, pero a veces nos dicen que los votos de castidad en tiempos de Jesús no eran comunes, pero eso no es cierto. Claro, el primer voto de castidad, el más común y conocido de todos, es el de Jesús. Además, San Pablo nos decía que él prefería que se quedaran solteros como él, ¿verdad? Y finalmente, algo muy interesante, los estudiosos bíblicos han descubierto en los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, han encontrado que precisamente los escritores de estos rollos de Qumran precisamente vivían en castidad. También los esenios, no sé si has escuchado hablar de los esenios, claro, ellos vivían muchas veces en castidad. Entonces los esenios estaban totalmente activos, era una secta que estaba totalmente activa en tiempos de Jesús. Entonces sí tenemos muchos ejemplos en tiempos de Jesús de personas que vivían la castidad. Eddie.
Muy bien, y yo creo que lo primero que deberíamos de buscar en la Biblia, cuando hablamos de los hijos de María, porque nos reclaman todo esto, es donde dice en la Biblia hijos de María. Porque lo que nos reclaman es esto, ¿verdad? Jesús tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia hijos de María? Eso es lo que tenemos que responder. Entonces, vamos a hacer una pausa para escuchar un canto y luego de esa pausa vamos a regresar escuchando la respuesta a quiénes son esos mencionados hermanos de Jesús que aparentemente son hijos de María. Quédese aquí, está con Defiende tu Fe. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño el cual su vida entregó. Reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, reina, madre de Dios. Oh, reina, madre de Dios. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío. Muy bien, hermanos, estamos en su programa Defiende tu Fe y estamos conversando sobre la virginidad perpetua de María. Entonces, Eddie, estábamos hablando de dónde dice la Biblia, dónde habla la Biblia de los hijos de María. Entonces, cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, lo primero entonces sería de contestarle a cualquier hermano que diga que María tuvo más hijos, que no existe un solo versículo en toda la Biblia que diga hijos de María. O sea, no hay en toda la Biblia. De hecho, recuerdo una vez que le decía a un hermano, búsquemelo, y yo sé que ahí va a tardar un poquito, y el hermano decía, yo sé que está en la Biblia, yo sé, y me lo buscaba, al final pues se dio por vencido, no pudo encontrarlo, porque no hay un solo texto en la Biblia que diga hijos de María. A lo que ellos se refieren normalmente es porque habla de hermanos de Jesús. Recuerden aquella cita que decía, tu madre y tus hermanos te buscan, entonces de ahí aluden. Sin embargo, hay una cita que menciona hasta nombres de hermanos de Jesús. Eso lo puede encontrar usted en Marcos capítulo 6 versículo 3, así como su paralelo en Mateo 13:55, y dice así el texto: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean que para poder entender este texto que habla sobre unos aparentes hermanos de Jesús, lo primero que hay que hacer es irse al contexto. Resulta que Jesús está en su ciudad, está en su país, está en su lugar de nacimiento. Y Jesús empieza a predicar en la sinagoga, hace milagros. Ellos se sorprenden, se maravillan de todo lo que está haciendo Jesús y se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? Pero para desacreditar, mucha atención, para desacreditar a Cristo, entonces dicen, ¿no es este el carpintero? Sí, su papá es Chepe, Mari es la mamá, y ese es Chus no es el que conocemos aquí, el del barrio. Empiezan a desacreditarlo porque es alguien común y corriente para ellos. Y no pueden entender el por qué predica de esa forma y de dónde le vienen esos milagros.
Ellos se sorprenden y dice la palabra de Dios y se escandalizaban. Mucha atención, porque justamente este texto es el que utilizan los hermanos no católicos para desacreditar a María. Un texto que sirve para aparentemente desacreditar a Jesús, ahora resulta que ellos lo están utilizando para desacreditar a María, y esto no es correcto. Entonces, para entender el texto, tenemos que ver toda la Biblia en su contexto. No puedo llegar yo y sacar solo este texto y simple y sencillamente decir cosas que no dice la Biblia. Es que es muy peligroso cuando usted solo saca una pequeña parte de la Biblia. Empieza a decir a la Biblia cosas que no dicen. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Bueno, número 1. En Gálatas 1:19, dice Pablo que a la única persona que él vio fue al apóstol Santiago, hermano del Señor. Entonces, empecemos por el apóstol Santiago, y yo creo que resolviendo solamente a uno de ellos, ya usted responde todos los demás. Si uno de esos 4 supuestos hermanos no es hermano de Jesús, todos los demás van a quedar desacreditados inmediatamente. Entonces, este supuesto hermano de Jesús, resulta que la misma palabra de Dios dice que es hijo de otro padre. Eso lo vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 14. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, y a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo, Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la lista de los apóstoles. Y mucha atención, porque menciona 2 Santiagos. Uno que es el hermano de Juan, que son ya conocidos como los hijos del Zebedeo, ¿verdad? Pero menciona a otro Santiago, hijo de Alfeo. Justamente ahí estaríamos hablando del único otro apóstol mencionado por Gálatas 1, capítulo 1. Y este apóstol, que es hermano del Señor, resulta que ahora es hijo de Alfeo. Más de uno por ahí dio a entender que supuestamente María había tenido otro esposo después de la muerte de José. Pues obviamente eso primero no es bíblico, ¿verdad? Entonces no podemos basar en que María haya tenido otro esposo. Lo otro es que dicen, bueno, es que estos hijos pudieron haber sido hijos de José, pero ya vemos que tampoco fueron hijos de José, ¿verdad? Con tal vez otra esposa. En aquellos tiempos se practicaba la poligamia. También no es bíblico, no lo podemos encontrar. Pero lo que sí sabemos es que este Santiago, que aparentemente es hermano de Jesús, ya tiene otro papá. Se llama Alfeo. Recuerden que Santiago, el nombre Santiago en las versiones no católicas aparece como Jacobo. También Alfeo, que es el padre de él, sale mencionado en algunos textos de la Biblia como Cleofas. Entonces, este supuesto hermano ya no es hermano. Es más, el mismo texto que acabamos de leer de Lucas 6:14 habla de que Judas es hijo de Santiago. Dice Judas, el de Santiago. Entonces, otra vez, este otro supuesto hermano de Jesús no es realmente hijo de María, sino que es hijo del mismo Santiago del que estamos hablando. Y para resumir rápidamente, vean que el mismo Simón, hay 2 Simón, ¿verdad? Simón Pedro, y está Simón el Cananeo. Simón el Cananeo era de Canaán, no era de Galilea. Automáticamente también queda descartado, porque si no le llamarían Simón el Galileo. Entonces, ya ahí estamos respondiendo de que esos supuestos hermanos de Jesús realmente no eran hermanos. Ahora, esto se da por una mala interpretación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza para llamar hermanos a cualquier persona que sea familiar, se utilizaba simple y sencillamente, no había el nombre para decir primos o sobrinos o tíos, sino que en hebreo a todos se les llamaba por igual, hermanos, y tenemos referencias a textos que nos hablan de eso. Entonces sería bueno que leamos también en la palabra de Dios cómo se ve que una persona que es familiar, primo, ahora se le llama hermano también. Y tenemos un caso interesante, que es el del Cantar de los Cantares, en el cual dentro de la relación conyugal el hombre llama a su mujer como hermana. Y voy a leerles directamente, ¿verdad? Dice: me has robado el corazón, hermana y novia mía. Me has robado el corazón con una sola mirada, con una vuelta de tu collar. Qué hermosos son tus amores, hermana y novia mía. Qué sabrosos tus amores, son mejores que el vino. La fragancia de tus perfumes supera a todos los aromas. Tus labios destilan miel virgen, novia mía. Y ahí continúa el texto. Entonces, por ejemplo, vemos como el texto del Cantar de los Cantares
dentro de una relación de amor, dentro de una relación de noviazgo o conyugal, podríamos decir, se habla, el uno le habla al otro como hermana, ¿verdad? Entonces esto nos demuestra que en tiempos bíblicos en el hebreo el término hermano significaba mucho más que decir cuando aquel o referirme a aquel que nace de padre y madre mío, ¿no? Entonces es un término mucho más amplio de lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Bueno, ya queda descartada la posibilidad de que sean realmente hijos de María y de José. En este caso posiblemente eran primos o parientes. Así es. Pero también los hermanos separados nos dicen sobre un texto específico. En Mateo 1.25 nos dice la palabra de Dios: y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que significa hasta, verdad? Porque algunos pretenden hacernos creer que sí, está bien, Jesús fue concebido virginalmente, pero después de esto ya tuvieron relaciones conyugales José y María, ¿verdad? Y lo que podemos decir con toda honestidad es que este texto ni favorece la virginidad perpetua ni la demerita. O sea, es decir, simplemente al texto lo único que le interesa decir es que Jesús fue concebido virginalmente. No nos dice qué es lo que pasa después de la concepción virginal de María. Claro, nosotros sabemos por la fe que ella María permaneció siendo virgen perpetuamente, pero este texto no contradice la virginidad perpetua de María. ¿Por qué? ¿Qué significa hasta? Por ejemplo, podemos referirnos, para entender un poco mejor este término hasta, a Mateo 28:20. ¿Qué es lo que dice Mateo 28:20? Dice: y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús le habla a sus discípulos y les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere decir esto que Jesús no va a estar con los discípulos después del fin del mundo? Evidentemente no, evidentemente no. Entonces aquí estamos viendo que al texto de Mateo 1:25 le interesa decir Jesús fue concebido virginalmente, pero esto no implica que después de esto María y José hayan tenido relaciones sexuales. Simplemente no lo dice, simplemente no le compete a este texto. También hay uno en 2 Samuel 6:23 que puede ayudarnos a comprender esto. Bueno, escuchemos esta, es muy particular. Dice 2 Samuel 6:23: y Micol, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Quiere decir que después del día de su muerte tuvo hijos? Obviamente que no. Entonces, hermanos, yo creo que sería bueno que reflexionáramos un poquito más en la palabra de Dios. Busquemos, conozcamos más qué enseña la Iglesia Católica sobre los dogmas de la Virgen María. Aprendamos a amar más a nuestra Santa Madre. Yo creo que, aunque sí es cierto que María solo tuvo al Señor Jesús, para mí, y yo creo que para la Iglesia completa, es un hecho de que María sí tuvo más hijos. Claro. Ese hijo es usted, hermano, y ese hijo soy yo. María tuvo más hijos. De hecho, el Señor Jesús nos la entrega, según dice Juan en el capítulo 19, versículo 26, que al ver Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, dice a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y luego dice el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Hermano, bueno, si tú quieres ser discípulo amado de Jesús, tienes que ser hijo de María. Tienes que acoger a María y llevártela para tu casa. Bueno, yo creo que ya estamos acabando, ¿verdad, hermanos? Se nos está yendo el tiempo. ¿Algún saludo? Claro, bueno, gracias a todos por escucharnos y por participar. Los esperamos el próximo lunes en tu programa Defiende tu Fe, ¿verdad? Para que por favor sigan escuchándonos, nos pueden escribir a través de Facebook. Deseo saludar en todo caso a mi esposa Alejandra y mi familia. Y pues a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan con su gentil sintonía. Recuerden mandar sus mensajes a programas@radiofides.co.cr, y si quieren descargar estos programas pueden hacerlo a través de la página www.patristica.info. Bueno, quiero mandar un saludo a mi esposita, a mis hijos en Pérez Celedón, a doña Ana Ávila, familia y amigos que nos dijeron que los saludáramos, a la hermana Alejandra Fallas, quien sabemos quería escuchar este tema, y le decimos que siga adelante, que Dios está con ella. Claro, y además un saludo de Navidad para todos los oyentes que nos escuchan, y que sigamos preparándonos, ¿verdad? Que sigamos preparándonos para celebrar que Jesús nace, que nazca en nuestros corazones, ¿verdad? El próximo programa, una entrevista de conversión, un ex pentecostal que estuvo estudiando para ser pastor y hoy en día es un católico practicante y está aspirando al diaconado. Vamos a tener como tema de fondo la Asunción de la Virgen María. Escúchenos todos los lunes, 1:30 de la tarde en Defiende tu Fe. Esto fue
Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.